como pueden ver, vamos a ver el concepto de PDRI Matrix, ¿sí? Bien, el concepto de PDRI Matrix para mí es un concepto básico, pero a la vez muy importante. De hecho, tan importante creo que es que se debería de tener en cuenta incluso cuando una persona ya está en conceptos avanzados, ¿sí? Del trading. ¿Por qué? Porque muchas veces solemos utilizar temporalidades bajas y muchas veces no sabemos en qué zona estamos tradeando, ¿sí? No sabemos si realmente estamos buscando compra o venta, estando en la zona correcta o incorrecta. Que muchas veces nos pasa que estamos en la zona incorrecta, ¿sí? Entonces es muy importante que se aplique la PDRI Matrix para mí, por lo menos para mí, en todo momento. Tanto básico, intermedio y avanzado. Porque la PDRI Matrix es como un mapa, ¿sí? Un mapa del mercado que nos ayuda a ubicarnos exactamente dónde estamos. Incluso si yo estoy operando en una temporalidad baja. Teniendo ya, habiendo hecho las operaciones, ¿no? En una temporalidad baja, la PDRI Matrix me ayuda a entender si estoy en una zona macro, ¿no? Si en esa zona macro estoy en venta o estoy en compra, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a ver la PDRI Matrix, ¿sí? Bien, la PDRI Matrix se conforma siempre a través de un mínimo y un máximo, ¿sí? En ese mínimo y máximo yo tengo que marcar siempre el mínimo como una zona, bueno, importante, ¿verdad? Al igual que el máximo, ¿sí? Entonces, en ese impulso, nosotros tenemos, como dije recién, un mínimo y un máximo, al cual también tiene una zona media, ¿sí? Por ejemplo, si yo trazo el canal paralelo, mido el canal paralelo entre ese mínimo y máximo, automáticamente nos va a sacar un punto medio, ¿sí? Entonces vamos a trazar una línea en el punto medio. Bien, entonces ya cuando yo tengo estos tres niveles, máximo, mínimo y zona media, tenemos que nombrar a estas diferentes zonas. Por ejemplo, en la parte de abajo se llama discount y en la parte de arriba se llama premium, ¿sí? Básicamente, o para hacerlo más gráfico posible, la zona premium sería la zona, ahorita lo voy a corregir, la zona de venta, ¿sí? Y en la zona de discount sería la zona de compra. Esto básicamente lo que hace es encuadrar lo que es la oferta y la demanda, básicamente, ¿sí? Que simple y sencillo, si yo estoy en zona de discount, voy a buscar ventas, si estoy en zona premium, perdón, voy a buscar compra en zona de discount y venta en zona premium, ¿sí? La zona del medio, en este caso 50%, vendría siendo el 50% de la zona, se llama equilibrium. Y ahora vamos a ver por qué tiene este nombre, ¿sí? ¿Por qué tiene esta cualidad, por así decirlo? Cuando yo estoy trabajando con la PDRI Matrix, siempre es importante marcarlo, ya sean temporalidades macro o micro, como dijimos recién. ¿Por qué? Porque dentro de una estructura macro también vamos a tener una estructura micro, ¿verdad? Una pequeña estructura micro. Cuando yo bajo de temporalidad y en esas pequeñas estructuras micro, si yo no tengo en cuenta que el mercado cuando genera este tipo de PDA, voy a operar de forma errónea. Por ejemplo, comprando en esta zona cuando estoy en una zona premium. Que básicamente en la zona premium yo lo que hago es buscar ventas, ¿sí? Entonces, cuando el mercado comienza
a generar una PDRI matrix, yo tengo que esperar que el mercado baje a discount, y el de discount va a ir a premium, y de premium a discount, y así se va a mover sucesivamente, ¿verdad? Esto por supuesto en el caso de que estemos en un mercado quizás lateral. Entonces, todo lo que trabaje el mercado dentro de la PDRI matrix, tenemos que saber que estamos en una liquidez interna. Por ejemplo, como acabo de decir recién, cuando el mercado trabaja sobre una acumulación, ¿verdad? Entonces, tanto como por arriba y por abajo, va a estar en una liquidez interna, ¿sí? Y todo lo que esté por fuera de la PDRI matrix va a ser liquidez externa. Esta lo voy a marcar con un color rojo porque es la zona roja, básicamente. ¿Por qué la zona roja? Porque para que el precio pase a una liquidez externa tiene que quebrar ya sea mínimos o máximos, ¿sí? Bien, entonces cuando el mercado, vuelvo y repito, trabaja por dentro de la PDRI matrix, estamos en liquidez externa. Pero cuando el mercado va a buscar una liquidez externa, va a ser el equilibrium quien va a dirigir el precio hacia la liquidez externa. O sea, básicamente romper estructuras, ya sea máximos o mínimos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vean que el precio baja hasta la zona de equilibrium, va a existir siempre la posibilidad de que el precio termine saliendo hacia afuera, o sea, la liquidez externa. Muchas veces vamos a ver estructuras como esta, por ejemplo, donde el precio rebota en equilibrio, discount, equilibrio, premium, perdón, y luego viene equilibrio, ¿verdad? Y en este punto, ¡pum!, termina saliendo hacia afuera. Por eso tengan mucho cuidado cuando el precio está pasando por equilibrio, porque puede dar un rebote contrario. O viceversa, puede ir bajando, tocar equilibrio y salir hacia arriba. Entonces, la zona del 50% es muy importante para determinar si yo realmente estoy buscando una tendencia. Por ejemplo, quizás estamos viendo cómo el mercado está así, ¿no? Está alcista. Entonces, claramente el 50% es un punto de referencia para que el precio salga a buscar liquidez por fuera. Si bien es cierto que hay momentos donde el mercado muchas veces no retrocede el 50%, quizás hace un 28, un 30% y continúa. Cuando el mercado hace esto, de que hace un pequeño retroceso y continúa, no es PDRI matrix, ¿sí? ¿Por qué? Porque luego pasa el tiempo y me dicen, bueno, es que realmente el retroceso no dio al 50%, entonces la PDRI matrix está pues mal, está fallando. No, no es eso. Es que simplemente todavía no es una PDRI matrix. Entonces, punto muy importante a tener en cuenta. La PDRI matrix, vamos a poner aquí la PDA, se convierte cuando el retroceso es hacia el 50%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no todo impulso y no todo retroceso es para marcar una PDRI matrix, sino que a partir de que el mercado baja al 50%, se convierte en una PDRI matrix, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí nosotros comenzamos a trabajar. Por ejemplo, hoy baja 50%, ya yo puedo tomar la decisión si operar o no en el 50%, o me espero a que baje a la zona de discount para luego buscar una entrada y ver si llega hasta la zona premium, y de la zona premium operar hasta discount y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, claramente, si yo, por ejemplo, les voy a dibujar aquí más arriba, si yo observo un impulso y un retroceso cortito, quizás 20, 30%, y avanza a partir de ahí, entonces todavía no tengo una PDRI matrix. Entonces, si él vuelve a hacer esto cortito, otro impulso, ¿verdad? No tengo PDRI matrix. Lo que significa es que la PDRI matrix se está estirando en toda la estructura, ¿sí? Entonces, ya cuando yo tenga
un retroceso hasta el 50% de toda la estructura, ahí sí claramente ya tengo una PDRI matrix que yo marco desde el máximo hasta el mínimo. ¿Sí? Cuando él ya llega al 50%, automáticamente tengo una PDRI matrix a la cual voy a comenzar a trabajar, ¿no? Entonces, si ustedes ven que el precio toca el 50% y él sube, yo no tengo que básicamente operar en compra, a menos de que tenga algún otro concepto que diga, bueno, retroceso al 50% y voy al alza. Pero quizás estoy en una zona máxima donde el mercado puede caer, entonces prefiero esperar que el precio pase a discount y aquí sí compro. En la zona de discount puedo comprar y esperar que vuelva a premium, ¿no? Y comenzar a ver si quizás hay un bloque o algo ahí. Y ya estando en premium, vendo, ¿no? Y así sucesivamente. Ya en discount compro, premium vendo, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos ver también la estructura, cómo se dan esos retrocesos, si es un retroceso corto o si es un retroceso largo, para yo identificar si estoy dentro de una PDRI matrix o no, ¿sí? Eso es muy importante. Bien, entonces, ya teniendo en cuenta de cómo se construye básicamente la PDRI matrix en base a tipos de retroceso y demás, yo tengo que buscar la manera de cómo hacer que todo esto tenga un entrelazamiento, por así decir, con otros conceptos. Por ejemplo, todavía no lo vemos, pero es algo muy bueno tenerlo en cuenta a partir de ahora porque lo vamos a ver en un futuro. Por ejemplo, los patrones armónicos. Un patrón armónico cuando baja a discount, sube a la zona de equilibrium o premium, luego vuelve a discount y finaliza en un premium, ¿sí? En la zona premium, ¿para qué? Para que yo pueda vender. Y eso es un patrón armónico. Entonces claramente yo estoy haciendo que los conceptos se terminen entrelazando para que compartan entre sí la misma dirección, ¿no? Para que todo esto tenga un sentido. Luego, por ejemplo, es algo que todavía no vemos, pero la mayoría ya conoce, existen los bloques, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un bloque acá abajo, permítanme que lo voy a dibujar mejor para que se entienda. Por ejemplo, un bloque, ¿no? Que es un tipo de liquidez. Entonces, si yo estoy en una zona de discount y el precio baja y hay confluencia en zona de discount con un bloque, puedo operar tranquilamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en una zona correcta. Ahora, ¿qué pasa con aquellos tipos de bloques que se encuentran en una posición mala, ¿no? Por ejemplo, aquellos que buscan operar un bloque por encima del equilibrio, o en este caso en la zona premium, claramente existe la posibilidad de que este bloque se termine tronando. ¿Por qué? Porque está en una zona de venta, no está en una zona de compra. Entonces se va a terminar destruyendo ese bloque. Así que bien, entonces claramente la PDRI matrix se va a llevar bien con todo tipo de conceptos que yo pueda añadirle a este tipo de concepto, siempre y cuando se encuentre en una zona correcta, ¿sí? Ya sea vender en premium o comprar en discount, y si en el caso de que estoy buscando un cambio de tendencia, tratar de que este tipo de concepto confluya con el 50% para un cambio de tendencia, ¿sí? Entonces, muy importante tener en cuenta, y yo les aconsejaría que le saquen una captura a esto que les estoy marcando aquí en la pantalla para que pues se lo guarden y puedan luego repasarlo, ¿sí? Bien, vamos a pasar a algo importante también a tener en cuenta, y para que ustedes pues tengan una herramienta a la mano, como quien dice, algo que lo puedan utilizar rápidamente con la PDRI matrix. Por ejemplo, vamos a utilizar una herramienta llamada retroceso de Fibonacci. Yo creo que la mayoría ya lo conoce.
Y en el Fibonacci, como ustedes pueden ver, yo he configurado este recuadro que hace referencia a la PDRI Matrix, ¿no? Entonces, con el Fibonacci ustedes van a ir a configuración y ustedes, por ejemplo, lo van a tener así. Bueno, yo lo tengo así. Este es mi Fibonacci normal. ¿Sí? Si alguien ya luego me quiere copiar cómo tengo el Fibonacci, le sacan una captura y ya luego lo van a configurar, ¿no? en su TradingView. Entonces, antes de crear el cuadro de la PDRI Matrix, lo que van a hacer ustedes, van a ir a la parte inferior donde dice plantilla y van a guardar, ponen ahí donde dice guardar como y guardan la configuración de su Fibonacci, o por ejemplo aquel que me haya copiado como tengo yo el Fibonacci, pues lo tiene que guardar. Y por ejemplo yo le puse normal, ¿no? Un Fibonacci normal. Una vez que lo guardan, van a destildar todos los puntos que tengan y lo van a configurar como yo lo tengo aquí, ¿sí? Que solamente son 3 puntos. Punto 0, ¿sí? En color verde. Punto 0, perdón, 0.5, ¿sí? En color verde también. Y punto 1 en color rojo, ¿sí? Así tal cual, son 3 nada más. Y solamente tengo aquí activado el que dice fondo y lo tengo como aproximadamente a un 10%, más o menos. Algo que no sea tan chillón, ¿verdad? Y que no tape tanto las velas. Entonces lo he puesto de esta manera, ¿sí? Entonces ya una vez que ustedes lo configuran como yo lo tengo, van a hacer lo mismo como cuando guardaron el Fibonacci anterior. Van a plantillas y ponen guardar como, y en este caso lo ponen guardar, por ejemplo yo lo puse así, ¿no? PDRI Matrix, ¿sí? Para que ustedes sepan a la hora de cambiar, ¿verdad? Cuál corresponde a cuál, ¿no? Entonces, ya una vez que ustedes tienen esto, no se preocupen que si alguien pues lo está haciendo en este momento y todo esto está pasando rápido y se le está complicando armar, no se preocupen, ya una vez que yo finalice de explicar, lo podemos armar o me pueden preguntar cualquier duda que tengan, ¿no? Así que bien, ahora esto lo vamos a llevar a la práctica, a ver cómo funciona realmente dentro del mercado, ¿sí? Vuelvo y repito, recuerden que yo no tengo nada armado, ¿sí? No veo nada antes de venir con ustedes a enseñar y demás, pero esto es simple y sencillo, ¿sí? Cuando yo veo un impulso, ¿verdad? Comienzo a ver si el retroceso es realmente un retroceso al 50%, ¿verdad? Para yo decidir si estamos o no en una PDRI Matrix. Por ejemplo, aquí teníamos un impulso y con el Fibonacci, en este caso voy a utilizar el Fibonacci normal para ver los retrocesos, ¿sí? Vengo a la plantilla, pongo Fibonacci normal, ¿sí? Y como podemos ver, no hay retroceso al 38%. Entonces, ¿qué hago? Continúo extendiendo el Fibonacci, ¿sí? Y como pueden ver, este retroceso tampoco llega al 50%, tampoco llega al 50%, o sea, todavía no hay una PDRI material la cual yo pueda trabajar en este punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver en este impulso alcista. Si yo trazo, por ejemplo, acá, desde el bajo vamos a ver que en efecto aquí hubo un retroceso al 50%, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Configuración, plantilla, PDRI Matrix. ¿Sí? En este caso, trazo del máximo al mínimo, ¿sí? Entonces, en ese impulso, como podemos ver, el precio pasa del mercado, ¿verdad? Bajando a la zona de discount. Y en la zona, luego de recapitalizar la zona de discount, va el precio hacia la zona premium y luego comienza, vamos a decir, a frenarse un poco en la zona de equilibrio, ¿sí? Y vemos que dentro de la zona de equilibrio hay una reacción donde el precio va a premium, vuelve a discount
y muy cerca de la zona de equilibrio sale disparado hacia la liquidez externa, ¿sí? Externa. Entonces, dato importante a tener en cuenta. Cuando ustedes ven que el precio se agota cerca de la zona de equilibrio, ¿por qué? Porque tengamos en cuenta que el 50% no es un punto de liquidez, es simplemente una referencia. Entonces el precio puede ahondar más o menos en este rango de la zona de equilibrio, no hay problema. Para mí está en zona de equilibrio. No es que va a venir a tocar el 50% y se va a ir. No, no pensemos eso porque no corresponde a ningún tipo de liquidez. Pero sí podemos tener referencia de que a partir de esta zona, ya sea un poquito por arriba o un poquito por debajo, es una zona de reversión para que el precio cambie o continúe la tendencia. ¿Sí? Puede cambiar la tendencia. Hemos visto casos en cursos anteriores, por ejemplo, donde el precio sí tocó el 50% a peritas, le dio un besito y salió disparado. Pero para mí es pura coincidencia, ¿sí? No tiene nada que ver con un tipo de liquidez o que realmente, ¿no?, el 50% sea algo que contenga liquidez, para nada. Así que bien. Entonces, vamos a ver si podemos encontrar algún otro, como para seguir teniendo referencia. Y bueno, vamos a marcar acá y ver qué pasó, ¿no? Máximo, mínimo. Y vamos a ver cómo el precio pasa directamente a la zona de descuento. Por eso yo les digo siempre esto. La PDRI Matrix te ayuda justamente a comprar en una zona correcta, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos se hubieran confundido y hubieran, por ejemplo, comprado el bloque este de acá, ¿sí? Entonces, si no hay una confluencia real con un tipo de área, ¿no?, con la PDRI Matrix, no pueden pasar este tipo de cosas, ¿sí? De todas formas, este bloquecito sí estaba en la zona de equilibrio, pero claro, vuelvo y repito, no hay algo que realmente respalde al 50% de que vaya sí o sí a rebotar y continuar la tendencia. Mayormente yo me siento mucho más seguro en la zona de descuento, en donde por ejemplo están los bloques también fuertes, ¿no? Acá había un bloque. Sé que a muchos ahorita les cuesta ver un poco por el tema de que estamos con velas blancas y negras, pero bueno, ya hablamos del porqué, ¿no? Bien, entonces vamos a ver acá también. Teníamos un impulso, ¿verdad? Y ahí viene un retroceso. Vamos a marcar máximo, mínimo. Y vamos a ver que en este caso, bueno, aquí sí hay un tipo de liquidez, pero que todavía no lo vemos, entonces prefiero no marcarlo todavía, pues si no les voy a confundir. Pero aquí sí vemos cómo claramente el precio intenta buscar desde la zona de equilibrio, pero aquí hay una mecha muy buena, que en este caso para mí fue una manipulación. Esta mecha sí llega a tocar un punto de liquidez que hay en ese punto, entonces para mí esto es discount, ¿sí? Si no hay nada que confluya con la zona de discount, entonces decimos, bueno, entonces el precio sí desde la zona de equilibrio ha tomado la decisión de buscar liquidez externa. ¿Liquidez externa cómo? En forma de manipulación. Entonces, esto también nos da un punto de referencia a tener en cuenta. Que muchas veces cuando el mercado busca manipular, hay una cierta relación con la zona de equilibrio. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, lo que yo me doy cuenta muchas veces es que cuando el mercado quiere avanzar de forma normal, generando impulso, retroceso, impulso, él va a bajar a la zona de discount, ¿sí? Pero cuando está buscando manipular, posiblemente simplemente toque la zona de equilibrio y salga a buscar esa manipulación. ¿Por qué? Porque recordemos que los movimientos cortos son inducciones. Está el market maker induciéndote a ti a que vendas, ¿verdad? O a básicamente generar algún tipo de liquidez en la parte de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Los movimientos son cortos, ¿sí? Los movimientos son cortitos. Entonces, claro, la zona de equilibrio pues
sirve mucho como un rebote, ¿no? Aquí hemos visto uno, por acá hay otro, acá hay otro, aquí se frenó y luego continuó, ¿sí? Si extendemos un poquito más la PDRI Matrix, vemos que esto ha seguido trabajando. ¿Por qué? Porque recordemos que acá hubo liquidez externa, pero en forma de manipulación. No se rompe la PDRI Matrix en la manipulación. Se rompe como cuando se rompe un máximo y un mínimo, o sea, con cuerpo. Entonces, lo que podemos tener como referencia en este punto es que el mercado estuvo trabajando entre zona premium, ¿verdad? Premium y discount. Esto claramente fue una acumulación, ¿no? Tocaba premium y ahora sí, si bien es cierto, miren lo que ha pasado aquí también, ¿no? Creo que hay una muy buena referencia en esta parte acerca del equilibrio. Aquí vuelve a manipular y mira hasta dónde baja Equilibrium y ahora sí se va a un quiebre alcista. Ahí sí ya hay un quiebre de la PDRI Matrix, donde todo esto ya no se puede trabajar con un mapeo, ¿no?, de la PDRI Matrix. Ya hay un rompimiento, entonces cambia la PDRI Matrix, ¿sí? Entonces desde Equilibrium se ha dado el rompimiento para luego continuar al alza, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer con la PDRI Matrix? Para estar mayormente siempre guiado, ¿sí?, acerca de qué hacer y etcétera, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo desde la temporalidad diaria, ¿sí? Trato de entender, ¿no?, por ejemplo, dónde están los máximos y mínimos. Por ejemplo, ahorita nuestro último máximo, ¿verdad?, corresponde a esto, ¿sí? Entonces, claramente, lo que tengo que hacer ahora es validar la PDRI Matrix, ¿sí? Por ejemplo, antes yo tenía un impulso y un retroceso y vemos que aquí ya había tocado 50%. Entonces este impulso y este retroceso ya tronaron una PDRI Matrix aquí que salió hacia afuera, ¿verdad? Luego, ¿qué hacemos? Vuelvo a marcar de este máximo hasta acá. Bueno, aquí no tocó el 50%, ¿sí? Por eso creo que no hay todavía aquí una PDRI Matrix, porque no lo tocó. Si hablamos quizás de una zona de equilibrio, como dijimos anteriormente, que puede validarse como equilibrio, pero mientras no toque el 50%, no hay PDRI Matrix, ¿no? Entonces, ahora sí extendemos hasta abajo. ¿Y qué pasa? Acá tampoco hay una PDRI Matrix validada. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como última referencia de PDRI Matrix. Como no ha tocado todavía, ¿sí?, no ha entrado básicamente en zona de premium, primero nosotros, en caso de continuar con una venta por esta caída, podemos continuar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras no toque el 50%, quizás el mercado todavía pueda continuar con esa caída. Siempre tengan en cuenta esto: cuando el mercado está buscando un cambio de tendencia, eso lo pueden anotar, cuando el mercado está buscando un cambio de tendencia, siempre va a ir a tocar ya sea el 50%, ¿sí?, o buscar la zona premium. Entonces muchas veces él hace esto: va, toca, retrocede, ¿sí?, y de ahí sale a buscar zona premium, luego vuelve por el discount y ahí pum, se va hacia el alza. ¿Por qué? Porque está habiendo un intercambio. Hay un intercambio entre la oferta y la demanda. Hay un intercambio de volumen, ¿sí? Entonces es muy importante, cuando yo busco un cambio de tendencia, es importante que el mercado ya sea toque la zona del 50% o venga a buscar algo de la zona premium, ¿sí? Entonces ahí yo puedo dejar, ¿sí?, la PDRI Matrix, no hay problema. La puedo dejar más que nada para tener referencia de que en algún momento, cuando venga y toque el 50%, entonces diga, bueno, existe la posibilidad de un posible cambio de tendencia o no. Quizás simplemente toca el 50%, ya luego trabaja sobre la zona de equilibrio para continuar a la baja. Entonces, como ahorita toda esta zona está verde,
yo bajo a H4, 4 horas, ¿verdad? Y aquí empiezo a trabajar, ¿sí? Empiezo a trabajar como hicimos anteriormente. Entonces, como en la macro todavía no hay un intercambio de, como decíamos anteriormente, de volumen y demás, ¿cuál va a ser mi, cómo les puedo decir? Mi referencia a buscar entradas. O sea, ya por ejemplo, estando aquí en 4 horas, si yo sé que todavía estamos en un punto donde el mercado puede continuar bajando por la macro y demás, pero a la vez en lo que es PDRI Matrix, estamos todavía sin un intercambio. Entonces, ambas zonas pueden funcionar para operar. Por ejemplo, si por alguna razón yo indico que en esta PDRI Matrix de este impulso, creo, ¿verdad? Porque no es algo que tengamos a ciencia cierta, porque no hubo una confirmación del 50%. Mientras estemos en zona verde, puedo operar también en zona verde en menores temporalidades. Así como también puedo operar en zona roja. Pero claro, aquí hubo manipulaciones. ¿Sí? Bien, vuelvo a marcar acá la PDRI Matrix. Máximo, mínimo. ¿Sí? También puedo seguir optando por operar en zona verde o también en zona roja. ¿Por qué? Porque esto va a ser toda una acumulación mientras no se confirme el 50%. Entonces, aquí en estas zonas, cuando el precio comienza a lateralizarse, aprovechan mucho los scalpers para comprar y vender, ¿verdad? Pero en caso, digamos, de nosotros, muchas veces lo que yo espero es, por ejemplo, acá, ¿no? Máximo, impulso del máximo y el mínimo. Muchas veces, como yo estoy esperando que el precio continúe con la dirección bajista, yo espero que él haga esto, por ejemplo, baje, ¿verdad? Confirme el 50%, luego entre en zona bajista y de discount pase de discount a premium y aquí sí operar en venta. ¿Por qué? Porque se supone que voy acompañando a la PDRI Matrix macro, que es básicamente una tendencia bajista donde debemos de comprar en zona premium, no en discount. Entonces esto es algo importante. Si yo estoy en una tendencia bajista, ¿verdad? A nivel macro, yo estoy buscando ventas, ¿verdad? En zonas rojas. Pero ¿qué pasa? Se puede cumplir bien que nosotros hagamos buenas operaciones en zona premium, pero ¿qué pasa? Bitcoin es volátil, es muy volátil. Y a veces estas situaciones se dan, digamos, donde yo quiero entrar acá en premium, termina saliendo, haciendo una liquidez externa en forma de manipulación y sale. ¿No? Manipulación y sale. O sea que claramente los retrocesos, que en teoría deberían de ser retrocesos, son manipulaciones. Entonces aquí es donde yo tengo que estar muy despierto, ¿sí? Por ejemplo, yo he creado un tipo de estrategia que me permite a mí aguantar los movimientos en contra, ¿sí? Aguantar los movimientos que van, que en teoría deberían recapitalizar para caer y terminan buscando liquidez arriba, como ha pasado en este caso, ¿no? Como acá. Entonces, yo ya les he enseñado, por ejemplo, un método que es con el Fibonacci. Buscar 113%. Pueden buscar un 113% por encima de la PDRI Matrix. También es una metodología muy buena como estrategia también. Lo pueden utilizar para buscar entradas en caso de que el precio salga hacia buscar la liquidez externa, ¿verdad? Por ejemplo, luego acá tuvimos otra vez lo mismo, ¿no? Impulso hacia abajo. Obviamente esto eliminando todo el ruido. Ya ustedes saben a qué me refiero con el ruido, ¿verdad? Miren lo que vuelve a pasar aquí. El precio amaga hacia la zona de equilibrio, como que estuviera por perder fuerza y salir hacia la baja. ¿Qué pasa? Sale y manipula hacia arriba. Entonces,
Aquí yo creo que el 113 no hubiera funcionado para nada. Pero si yo comienzo a utilizar algún tipo de estrategia que me permita aguantar, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo real, por lo menos de la manera que yo lo hubiera hecho. Acá había un tipo de liquidez, entonces yo hubiera comenzado a operar de acá, ¿sí? Desde ese punto. Entonces yo tengo que idear una estrategia que me permita a mí hacer ya sea múltiples entradas. ¿Para qué? Para aguantar la zona contraria hasta que él luego baje, ¿verdad? Y termine cerrando en profit. O también puedo operar de esta manera, ¿sí? Haciendo realizando una venta en un punto de liquidez con un stop loss por encima de la PDRI matrix, básicamente dentro de la liquidez externa. También puedo hacer eso. Si de alguna manera tengo también la capacidad de entender que este impulso lo que hizo fue generar una ruptura, un posible cambio de tendencia, retroceso a la zona de equilibrio para luego continuar con el siguiente impulso. También puedo operar en ese punto, o sea, en un equilibrio, en la zona de equilibrio para una compra. Pero claro, ahorita es un poquito complicado, digamos, confluir con todas las PDRI Matrix porque apenas vamos en la clase número 3. Pero créanme que cuando vayamos avanzando en las siguientes clases y veamos los tipos de liquidez, los tipos de estructura, los tipos de manipulación, créanme que la PDRI Matrix va a seguir teniendo cada vez más sentido. Por eso les pongo, digamos, en un tiempo más temprano, antes de seguir avanzando con los demás conceptos, porque esto ya tiene que quedar como base. ¿Sí? La PDRI Matrix es literal la base a que yo tengo que tener en cuenta, ¿verdad? De cómo se va a dar el mercado con otros tipos de conceptos, ¿sí? Que nos van a ayudar básicamente a confluir con otros tipos de conceptos, ¿sí? Así que bien, hasta aquí tenemos lo que es la PDRI Matrix y también es algo importante que como base tener en cuenta esto, ¿sí? De que por ejemplo si estoy en una tendencia bajista, lo voy a poner a un costado, como cuando estoy en una tendencia alcista, en una tendencia bajista yo busco entradas en zona premium, ¿sí? Básicamente es como tener una lectura al revés de lo que es, pero bueno, como para que se den una idea, yo voy a estar buscando ventas en zona premium, ¿verdad? Vamos a ponerlo así un poquito más corto para que entradas en zona premium. Y aquí es al revés. Entradas en zona discount. Uy, al revés. Esto es más que nada como para dejarle algo gráfico a ustedes y que lo puedan tener para también analizar un poco. Y bueno, simplemente no se olviden que una PDRI Matrix no es PDRI Matrix hasta que realmente tengamos un retroceso del 50%, ¿sí? Bien, ahí saquen una captura, así podemos continuar con esto que ya lo estamos a punto de terminar. Lo que voy a hacer ahora es regalarles a ustedes un plus, ponerle a esta PDRI Matrix una herramienta más, darle una herramienta más a ustedes para que esto termine de confluir mucho mejor, ¿sí? Lo que vamos a agregarle a la PDRI Matrix es una herramienta llamada perfil de volumen con rango fijo. Van a la parte de herramientas y a ver si la encuentro donde estaba, acá. En la parte donde están las proyecciones se llama.
En la parte de abajo vamos a encontrar este que se llama perfil de volumen con rango fijo. No el que está abajo que dice perfil de volumen anclado. Anclado quiere decir que te lo va a poner a la herramienta en una posición estándar, donde tú lo vas a poder ver de forma general. Y el perfil de volumen con rango fijo, vamos a nosotros seleccionar dónde queremos ver el volumen, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar esto. Vamos a hacer un ejemplo aquí con el mercado. Y supongamos que quiero ver qué tengo acá. ¿Sí? En ese impulso, una vez que el precio pues termina bajando, yo automáticamente puedo marcar el perfil de volumen desde el mínimo al máximo. ¿Sí? Bien, el perfil de volumen lo que hace es que me identifica dónde está la mayor cantidad de volumen, ¿verdad? O sea, básicamente la mayor cantidad de liquidez. Y lo vamos a confluir, o tratar por lo menos de que esto tenga una confluencia con la PDRI Matrix, ¿verdad? Trazo la misma posición, el mismo impulso. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Claramente, lo que vemos acá es que este volumen está por encima del 50%. Entonces, no me sirve. Lo que sí me sirve es que si yo puedo identificar el volumen que tengo por debajo, en este caso la zona de discount. Y miren cómo estos tres volúmenes que tenía acá abajo, que sí estaban en zona de discount y que sí confluye con la zona correcta de la PDRI Matrix, sí estaba en un punto donde yo podía operar. Obviamente, si yo el volumen más grande de la zona lo tengo más abajo, pues mucho mejor, me gusta más. Aquí, siendo realista, a lo mejor y me dudaba un poco si entrar o no. ¿Por qué? Porque es un volumen secundario, no es el volumen general de todo. Pero que no quiere decir que no funcione, que como acabamos de ver ahorita, pues sí funciona. Y si yo tengo una estrategia, como decíamos anteriormente, que me permita a mí aguantar, digamos, toda esta parte hasta abajo, mi primera entrada ya hubiera estado aquí. Ahí hubiera hecho ya mi primera entrada. ¿Sí? Entonces, vamos a ver otro tipo de confluencias que podamos tener con esta herramienta. Más que nada como para que ustedes se guíen un poco acerca de la PDA mucho más claramente, ¿no? Entonces, vamos a marcar ese impulso con su máximo y mínimo. Y miren dónde nos está marcando el volumen. Literal nos marca arriba, no confluye con nada. ¿Sí? No, aquí nosotros no buscamos nada. Pero luego, quizás el volumen secundario, como yo le llamo, ¿verdad? Empezaba a partir de acá. Que como pueden ver, casi que lo toca. Y ahí había también otro tipo de liquidez. Pero bueno, yo creo que tranquilamente ahí no operaba, ¿eh? Yo por lo menos no operaba. Aquí vamos a trazarlo al revés. De arriba hacia abajo. Aquí tenemos un impulso bajista, ¿verdad? Y mire dónde nos marca el volumen más fuerte. Luego tenemos un volumen más arriba, que este sí me encanta, porque si trazamos la PDA, claramente el mercado tiene que pasar de discount a premium, ¿sí? Entonces, si yo buscaba un cambio de tendencia, o sea, o por lo menos que la tendencia continúe a la baja, hubiera operado aquí, ¿sí? Pero el que más me gustaba, como dije anteriormente, es la segunda zona que tenemos acá, como para buscar una entrada. Pero bueno, más adelante ya vimos lo que pasó. Se termina el precio manipulando la PDA por encima, ¿sí? Pero aquí sí hay bastante confluencia, ¿eh? en cuanto a volumen, porque el precio rebota acá 1 y 2 y 3 veces, donde teníamos la línea, ¿no?, del mayor volumen. Fíjense la diferencia que teníamos acá.
Aquí teníamos un impulso alcista donde el mercado tenía que bajar de premium a discount. La línea, esta la rojita que marca el mayor volumen, tenía que estar por debajo. ¿Por qué? Porque el precio pasa de premium a discount. Aquí es al revés, tenemos un impulso bajista donde el precio tiene que pasar de discount a premium, y aquí sí estaba bien ubicada la línea roja. Eso también es un dato a tener en cuenta. ¿Cómo se ubica en la zona de equilibrio? Si está del lado correcto, que el precio tiene que pasar de discount a premium, o si estaba del lado incorrecto, que era estar abajo. También un dato muy importante a tener en cuenta. Y esas dos herramientas funcionan muy bien para macro o micro temporalidad, ¿sí? Así que bien, aquí hemos finalizado ya la clase de hoy, la PDRI Matrix, que todavía, créanme que todavía esto tiene para rato. Hay mucho todavía para aprender acerca de la PDRI Matrix, sobre todo cuando comencemos a ver los demás conceptos que se van a venir en las demás clases, ¿no? Así que bien.